sí hay un índice de morbimortalidad más o menos alto por las dos enfermedades, ¿no? Por razones obvias, ¿no? En ambas, ¿no? Las personas bulímicas generalmente tienden siendo muy obesas y eso les representa una serie de daños en su sistema cardiovascular, sobre todo en su sistema de metabolismo, ¿no? Y entonces pues terminan haciendo complicaciones cardiovasculares, infartos, diabéticos. La diabetes lo lleva a daños cardíacos y a daños renales. Entonces obviamente la mortalidad sí es alta. En la anorexia también, una persona anoréxica comienza a hacer un déficit proteínico, nutricional, anémico, que lo puede llevar también a una falla cardíaca, ¿no? Y alteraciones metabólicas severas, daños renales y todo. Y indudablemente que la mortalidad depende también el sitio donde se maneje esto. Hay sitios donde exclusivamente lo dedican a obesidad y metabolismo, y obviamente la consulta pues es mucho más alta. A mí me consulta por obesidad por mis pacientes ginecológicas y pues muchos pacientes particulares. Realmente como el nivel socioeconómico y sociocultural que yo manejo es un nivel bueno, entonces generalmente es el paciente que no se deja llevar hasta allá, ¿no? Entonces por eso yo no tengo, gracias a Dios, la experiencia, digamos, el que haya tenido una paciente que haya fallecido, porque realmente pues de mis pacientes son pacientes pues generalmente jóvenes, ¿no? Como les contestaba antes, generalmente jóvenes, son pacientes de un nivel sociocultural bueno, con un apoyo familiar bueno. Entonces cuando existe eso pues las familias no dejan que el paciente llegue a complicaciones y pues la mortalidad pues aquí es cero. En eso y en muchas cosas, porque el paciente llega en buenas condiciones, ¿no? Sí, pero obviamente con las alteraciones. Listo. Sí. Relacionado con esa pregunta, más o menos ¿cuánto dura un tratamiento de esas enfermedades? Es muy relativo de acuerdo al diagnóstico. Okay. Es muy relativo de acuerdo a dos cosas. Al diagnóstico, o sea, al diagnóstico concomitante que tenemos, ¿no? Si hay alguna enfermedad que esté contribuyendo, entonces pues obviamente es mucho más largo, ¿no? Y de acuerdo a la respuesta del paciente, a la colaboración del paciente, ¿no? En cuanto a que asista a sus citas cumplido, en cuanto a cumpla con el tratamiento, en cuanto a cumpla con la dieta, que a veces no es fácil por el tema de lo que significa para ellos la adicción a no comer o la adicción a comer. Entonces es relativo. Ahora, es relativo también porque hay que tener en cuenta otra cosa, el apoyo familiar, ¿no? Y en mi consulta privada también el recurso económico del paciente. Hay pacientes que en la medicina privada, pues como todo cuesta, un examen de laboratorio cuesta, un examen de imagen diagnóstica cuesta, ¿no? Un medicamento que uno formula le cuesta, diferente cuando está en la EPS que se le obsequia o paga un bono de 2.000 pesos. Entonces muchas veces el paciente tiene que interrumpir su tratamiento porque no le dan sus recursos, y otras veces el paciente no tiene la intención y otras veces no tiene el apoyo de la familia. Entonces todas esas cosas vienen a intervenir para que el tratamiento tenga éxito y sea más corto o menos corto, ¿no? Sí. La última pregunta sería, ¿cuál es el caso más severo que ha atendido pues, descriptivamente? Yo tuve una niña de paso de un nivel cultural alto, muy alto, de una familia de un nivel muy alto. Ellos son profesionales, ambos los padres. Es una niña hacia los adolescente, 14 años, ¿no? 14, 15 años, con una anorexia severísima. Llegó a pesar menos de 40 kilos, con una estatura por ahí de uno con 55, 57 más o menos de estatura, y llegó a pesar menos de 40 kilos, en una situación de un estado nutricional bastante lamentable,
y en este momento esta paciente tiene 18 años, o sea, hace 4 años la veo, hace interrupciones del tratamiento. Eso es con eso añadimos algo más a la pregunta anterior, que hacen interrupciones, se sienten un poco mejor, interrumpen el tratamiento y vuelven otra vez y caen. O sencillamente se aburren de hacer el tratamiento y lo interrumpen, porque como su componente emocional es muy importante, ¿no? Entran también en depresión, y cuando una persona entra en depresión no quiere hacer nada, no quiere ni siquiera vivir ni motivarse para nada, entonces es muy difícil, y por eso es que es muy importante el apoyo psicológico, la intervención del profesional de la parte de su tema psicoemocional y todas esas cosas, ¿no? Y también su entorno social influye mucho, ¿no? La actividad cultural, el estado de cada persona respecto también a su nivel cultural y a su motivación, ¿no? Entonces, pues una niña que está en la universidad, también tiene más información y está más motivada, ¿ves? Esa es y tú esa paciente, ¿no? De pacientes o veces he tenido aquí varios pacientes, que no me acuerdo cuál ha sido el más crítico, pero sí he tenido pacientes, digamos que hayan estado por encima de los 130 kilos, ¿no? Que con algunos de ellos, por ejemplo, no hemos continuado un seguimiento, porque hay pacientes que no vuelven, no vuelven porque se aburren, no vuelven porque se les acaba la plata para estar pagando medicamentos y honorarios médicos y algunas recomendaciones también sobre que van de la mano de todo esto, que es no solamente la parte nutricional y la parte de terapéutica, sino también ciertos hábitos que son importantes, como el ejercicio, que a veces no es fácil con ninguno de los dos pacientes, ¿no? Sobre todo el paciente bulímico es un paciente que la tendencia es al sedentarismo, ¿no? Entonces todas esas cosas tienen un costo y entonces el paciente abandona. Ahora, que yo he tenido pacientes que abandonaron aquí el tratamiento y después no sé qué pasó. Yo no sé si se murieron, si no se murieron, no volvieron, pero que en el curso del tratamiento conmigo, hasta ahí he llegado y he tenido pacientes, como les digo, más o menos con esas situaciones y obviamente con complicaciones de su enfermedad, de su bulimia y de sus complicaciones renales. Se le acabó el disco. Bueno, sí, ¿en qué íbamos? De que no sabes si los pacientes que vuelven fallecen o algo así. No, no. Lo que pasa es que cuando ustedes me preguntan, vuelvo a una de las preguntas anteriores, ¿su paciente, le ha fallecido algún paciente? Dentro de mi consulta, dentro del tratamiento, dentro de las asistencias, sus controles no he tenido ninguno. Pero una cosa y tampoco he sabido de complicaciones graves es porque no ocurran, sino porque hay pacientes que han comenzado un tratamiento, lo ha abandonado, como les decía, por múltiples razones, ¿no? Razones de tipo recurso económico, porque se aburrió, porque no tiene apoyo familiar, porque no tiene tiempo, ¿no? Porque no le da importancia a su enfermedad, por muchas razones. Entonces no sabe uno, de ahí para adelante pues se pierde la paciente, ¿no? Y como no es una paciente institucional, pues obviamente es una paciente particular, uno no le puede hacer el seguimiento que a veces hacen en las instituciones, que es estarla llamando, estarla buscando, cosa que nosotros no lo hacemos en esa forma, porque el paciente puede malinterpretar la llamadera, ¿no? Este médico está con ganas de plata, entonces está, ¿no?, cómo llamarlo a uno. Entonces yo en eso pues tengo prudencia, entonces se pierde a veces el seguimiento. Okay.